Entonces yo creo que entramos directamente a la conversación. Acababa de anunciar de que iba el tema en la charla de hoy, de esto de la distribución de las poblaciones, de esta tendencia a ir concentrando a las poblaciones en grandes metrópolis a base de no de desatender las pequeñas poblaciones, sino de desarrollar una clara hostilidad contra ellas. Parece que los problemas técnicos no están del todo arreglados. Y luego sobre el sentido que puede tener mantener esta oposición entre provincianismo y el otro término que no sabría decirlo. Ya sabéis que se suele atribuir a lo de provinciano, pues no sé, aparte de cualidades se puedan considerar positivas, como una cierta modo directo de abordar las cosas o más ingenuo, muy discutible. Luego está la atribución de un determinado estilo, que así sí aceptaríamos llamar como, perdón, filisteo, en el sentido de muy preocupados por el precio de las cosas o por el qué dirán. Pero si luego atendemos a lo que ocurre en las grandes metrópolis, pues vemos que no, la diferencia no es tan grande, sobre todo que el qué dirán, si ha cambiado de dirección hoy, por ejemplo, es en la preocupación por las marcas que lleves, ya sea de ropa o de coches, se sigue manteniendo, y lo del precio, pues ya sabéis todos que es así también. Y bueno, ahora, Agustín, te toca desarrollar a ti más el tema y recordarle a los oyentes, hoy nos han cambiado de teléfono, que los teléfonos van a ser hoy el 531 1250, lo repito, 531 1250, y el otro 711 1099, que es algo más conocido. Entonces, Agustín. Bueno, pues sí, vamos más que a desarrollar, a presentar la cuestión de tal forma que nuestros oyentes puedan darnos su experiencia como pueblerinos, como ciudadanos de pequeñas ciudades, o sea, ciudades propiamente dichas, o como metropolitanos. Pero antes, tal como tú, Javier, has puesto bien sobre el tapete, se trata de analizar la formación de los módulos, de los esquemas de población que vienen a dar en esta oposición entre, primero, el pueblo y la ciudad, más tarde, entre todo lo demás y la metrópoli. Es un caso de algo que hoy día los sociólogos, lingüistas y psicosociólogos están estudiando bajo el nombre de operación de la mano invisible, es decir, ese fenómeno por el cual, por ejemplo, el hecho de que se ponga un titiritero en el centro de una gran plaza y la gente, cada uno, trate de verlo lo mejor posible, viene a producir anillos de población en torno al titiritero, es decir, estructuras geométricas que evidentemente cada uno de los participantes en la operación no había ni imaginado ni buscado. Algo de eso puede ayudarnos a entender la relación entre las voluntades y movimientos personales de cada uno y la formación de estructuras sociales como estas de las que hoy nos ocupamos. Desde luego, lo primero es recordar una cosa bien obvia, que es que la formación de imperios o después de estados, es decir, de vastos territorios a los que se somete a una unidad, es lo que trae consigo, como si estuviera implicado en ello, la creación también de centros, la creación de una capital. Sea que esta capital es efectivamente, como en el caso por excelencia de Roma, es la urbs, el centro de todo el mundo conocido, sea que la capital sea simplemente la capital de una pequeña provincia o incluso la villa de mercado a la que toda la comarca tiene que acudir periódicamente y para determinadas funciones. En todo caso, la formación de un territorio vasto comprendido en unidad es lo que acarrea consigo la necesidad de centro. Y naturalmente, al crearse la capital en cualquiera de esos sentidos, correlativamente se crea por oposición lo otro, la provincia, lo provinciano, lo pueblerino.
Hay pues una especie de movimiento centrípeto que acompaña a esta voluntad de formación de imperios, de estados o de otras unidades. Pero aparte de la voluntad del imperio o del estado mismo de llegar a constituirse, de llegar a someter a unidad a un vasto territorio, esto, como siempre, tiene su reflejo en el individuo, en cada uno de los elementos de ese conjunto al que capital y Estado llaman masas. Es lo que le pasa a cada individuo que le hace irse, por lo menos en una gran mayoría de casos, hacia la capital, a la metrópolis. Es la sensación evidente de que allí es donde pasa algo, allí está pasando algo, las cosas suceden allí. Como se dice en el himno de Madrid, lo que pasa por ahí, todo pasa aquí, dice Madrid misma, poniéndose como ejemplo del fenómeno que estamos estudiando. Allí es donde pasa algo, es decir, donde la historia de verdad se está moviendo, donde se están dando los pasos de la historia. Y sin darse cuenta, cada uno de los elementos de la población siente que le toca estar allí, porque hay una especie de necesidad para el individuo de participar en eso a lo que llamo los pasos de la historia. A estar donde las cosas se mueven, estar donde pasa algo. Y por tanto, de una manera complementaria, el pueblerino, el provinciano, viene a experimentar su situación como un vacío, como un aburrimiento. El tedio de la provincia, que no es más que una aspiración a ese movimiento centrípeto que ha de llevarle al centro, a donde pasan de verdad las cosas. Luego sabemos, los que hemos pasado por la experiencia por lo menos, que allí tampoco pasa nada, que tampoco en el centro pasa nada, que no pasa nada nunca en ningún sitio, que la historia es una especie de fantasmagoría bastante vacía y que el poder maneja para sus fines. Esto, bueno, hay que decirlo con la salvedad de que sí, lo que pasa es que se está formando un imperio, que se está formando un Estado. Estas frivolidades que a nadie le interesan para nada. Pero salvo estas frivolidades de que se esté formando un imperio, de que se esté formando un Estado que nadie sabe para qué sirve, salvo eso, pues no pasa nada y la sensación del tedio provinciano simplemente se traslada para transformarse en esa desolación del habitante de la capital y sobre todo en el caso más extremo del habitante de la metrópolis. Esa desolación metropolitana que, por ejemplo, muchos de nuestros poetas finos en prosa, muchos de los muchachos que asoman a la creación poética o más bien a la entrada en la literatura, no cesan de tocar como uno de sus temas predilectos, la desolación de la metrópolis, el vacío que se experimenta desde allí, desde el centro. Es raro que se dé lo contrario, es notable, es raro que un poetilla provinciano, un poetilla en ciernes, se dedique a contar el aburrimiento provinciano y la aspiración a la metrópolis. Resulta mucho más eficaz, al parecer, el tedio en la metrópolis misma, la experimentación de que tampoco pasa nada en el sitio donde se suponía que estaba pasando todo, lo que da lugar hasta esas quejas más o menos poéticas a las que asistimos todos los días. Se viene a la metrópolis, se dice muchas veces, en el nivel siempre personal, individual, porque es que en el pueblo o en la pequeña ciudad, allí todos te conocen, todos murmuran de ti, se dice. Aunque esto es siempre muy presuntuoso, yo cada vez que lo oigo me suena presuntuoso pensar que cada uno de los habitantes de un pueblo o de una ciudad está pensando que todo el resto de la población vive pendiente de él y convirtiéndolo en objeto de sus comidillas y de sus comentarios y de sus curiosidades. En todo caso, esta es una de las cosas que dicen los señores y las señoras que han abandonado el pueblo o la ciudad para venirse a la capital,
al centro metropolitano. Allí es que todos te conocen y eso se convierte en algo pesado, en algo que aparentemente te entorpece la vida. Bueno, se viene a la capital, y más bien a la capital de la forma más progresada, a la metrópolis, constituida esencialmente, como nuestros oyentes saben, por bloques de pisos y espacios entre bloque y bloque por los que circulan automóviles. Se viene allí y entonces allí nadie te conoce, ni siquiera dentro de tu propio bloque. Es el comentario correlativo que se produce con el otro. Allí entras y sales todos los días, te cruzas en el ascensor con caras más o menos conocidas y en definitiva nadie sabe de ti, nadie sabe probablemente ni tu nombre o en todo caso da la impresión de que no le interesas para nada. Y esta es la forma, parece, complementaria de aquella otra queja respecto a que en el pueblo todo el mundo te conocía. Sí, perdona Agustín un momento. Dime. Es que hay una llamada que al parecer están haciendo desde una cabina y llevan esperando un ratito. Bueno, estupendo. Si te parece, interrumpimos aquí. Sí, sí. Bueno, pues adelante. ¿Hola? Hola. Sí. Mira, es que solamente he escuchado el título de lo que ibais a hablar hoy. Vamos, siempre os escucho el programa después grabado porque no puedo. Entonces es que os quería decir que, no sé, últimamente, bueno, yo vivo en un pueblo y, vamos, ni tengo televisión, ni escucho la radio más que vuestro programa y tal, pero lo que pasa es que últimamente, no sé por qué, me parece que estáis como un poco tibios. Me explico, Agustín. Adelante. No sé, al hablar, por ejemplo, del tema de hoy mismamente, ¿no? Yo creo que habéis hablado temas como el de la pareja, el de la amistad, y que eran temas como bastante gordos, y yo creo que lo habéis tocado, no sé, pues eso, como hablando de pandillas, hablando de tal. A mí me parece como que en último caso, no sé, tuvierais la vida resuelta o algo así, ¿no? Y entonces, no sé, a mí me parece que como que todo es más serio, o yo me lo tomo más gordo de lo que parece ser, ¿no? Y ya te digo que es el único programa que escucho porque es la única persona que me parece interesante, ¿no? No, probablemente, probablemente es muy serio. ¿Qué pasa, no? O, no sé, a lo mejor os corto todo lo que habéis estado hablando ahora y no cortas nada. No puedo escuchar directamente. No cortas nada, mira que se te ocurre... Por ejemplo, tú, Javier, cuando dijiste un día, hablando de lo de la pareja y tal, que si un ritmo 1, 2, 2, 2, yo es que te digo, bueno, cuando empieza 2, 2, 2, ¿por qué no coges y cortas? Pues se explicaba ahí también. No sé, es que es duro a lo mejor lo de la soledad, y a lo mejor habría que hablar de la soledad, si es algo de la que todos subimos o algo así, ¿no? Sí. Y sí, no algo sé, de eso se habló. Que cuando hablamos los tíos me parece que es aburridísimo. Yo creo que lo único que es más interesante es cuando hablan las mujeres, no sé por qué también. Sí. Y entonces, bueno, pues no sé, perdonad si os he cortado un poco a lo mejor lo que estabais hablando hoy, pero tenía ganas de decirlo. Nada más. No, muy bien, muchas gracias. Bien, y además no ha cortado nada, la cosa viene muy bien, sobre todo en cuanto que él plantea como el más serio el problema de esa soledad. Esa soledad, en primer lugar, presentada como lo ha hecho para la población en general, es decir, para cada uno de la población. Claro, no nos estaba oyendo, pero resulta que lejos de cortar había incidido en una de las cosas que aquí estábamos tratando justamente, que era las dos formas de vacío, del sentimiento del vacío, el del que vive fuera del centro y piensa que en el centro están pasando las cosas, y el de aquel que viene al centro y descubre que allí tampoco pasa nada y por tanto pues cambia de forma de tedio, cambia de forma de desolación, de forma de soledad. Eso no quita para que otro día volvamos sobre ello y también sobre ese tema que incidentalmente nuestro oyente desde su cabina ha puesto sobre el tapete, que es eso de que en general cuando hablamos los hombres, es decir, los de este sexo, la cosa resulta bastante aburrida, que la cosa se pone interesante cuando hablan las mujeres, lo cual hay que decirlo pues con una precaución. Es decir, que las mujeres generalmente cuando hablan, por desgracia, hablan como los hombres y entonces pues son tan aburridas, ocasionalmente más todavía, que los tíos, ¿no? Claro, el milagro se produce cuando las mujeres hablan como mujeres, pero eso no sucede casi nunca, porque las mujeres parece que están dentro de esta sociedad destinadas a estarse calladas. De manera que cuando hablan, lo más que se les ocurre de ordinario es precisamente hablar como los tíos, y es otro que nuestro oyente ha percibido alguna vez, y yo también, es sumamente raro. Pero porque sea raro
no hay por qué dejar de intentarlo. Al fin y al cabo el lenguaje ya se sabe que no es de nadie ni de ningún sexo, que las mujeres hablan igual que los hombres y efectivamente podía esperarse que alguna vez también las mujeres hablaran. Pero bienvenido para el tema de hoy, la cuestión de la soledad, sobre la que sin embargo alguna vez volveremos más de lleno. Y ahora vuelvo un poco sobre estas reflexiones que les proponían nuestros oyentes, sobre todo para animarles a que desde sus varias situaciones, como pueblerinos, como habitantes de pequeña ciudad, como habitantes de metrópolis, nos den la manera en que ellos viven esas situaciones. Hay que recordar una cosa, que cuando he dicho que la formación de los centros es correlativa con la constitución de las grandes unidades espaciales, imperios, estados o hasta, aunque parezca un poco broma, unidades autonómicas en nuestros días, hay que decir que esa especie de aburrimiento de la provincia que arroja a las poblaciones uno por uno, al parecer a cada uno en virtud de su aburrimiento propio y de su voluntad consiguiente, es lo que produce una población en los centros que es justamente la población apta para que el imperio o el Estado lleve a cabo sus planes. Es decir, es de esa población de la que se hacen las conquistas, de la que se hacen los grandes ejércitos, de la que se hacen sobre todo los funcionarios, que es la población esencial de un centro. Todos funcionarios es el ideal del Estado en definitiva. Lo mismo militares que médicos, que curas y quedan alguno que maestros, todo el mundo funcionarios y también los obreros funcionarios. Y es, por tanto, correlativo con esa necesidad de irse al centro y de convertirse en población del centro, esta otra operación de la reducción de la población a un funcionariado, en el caso ideal, ordenado por escalafón, naturalmente. Si aquí nos atrevemos a decir que estas empresas de la constitución de estados, de las conquistas de las Américas, de la creación de las grandes literaturas nacionales, con sus academias de la lengua y demás, por poner nada más unos ejemplos, es algo que nos parece desde abajo frívolo, sin importancia, algo de lo que podemos decir que está incluido en aquello de que no pasa nada aquí tampoco